Buenas tardes. Esta es una clase de Química General destinada a los alumnos de primer año de la carrera de Técnico Superior en Farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. Justamente cabe acotar que hoy, 28 de mayo, se celebra en Salta el Día del Técnico en Farmacia, que ha sido instituido hace 3 años atrás. Y vaya un saludo grande para todos los egresados de esta carrera de nuestra institución, que al día de hoy ya llevamos aproximadamente 10 promociones, con lo cual se han volcado al mercado laboral alrededor de 200 técnicos o 300 técnicos superiores en farmacia, con un título de validez nacional, y muchos de ellos están desempeñándose en este momento en farmacias privadas y en farmacias hospitalarias, como ser en el Hospital Materno Infantil, también en el laboratorio de producción de medicamentos que la provincia posee en las instalaciones de la calle Bolívar. Así que para todos los técnicos en farmacia, un cordial saludo. Bueno, nuestra clase de hoy es la continuación de la clase anterior que habíamos comenzado con la parte de estequiometría. Y habíamos desarrollado un par de ejemplos sencillos y además habíamos dejado como tarea unos ejercicios parecidos para que los alumnos vayan practicando este tema. Dentro de lo que son las reacciones químicas en las cuales es importante conocer las relaciones cuantitativas, o sea, de masa, son importantes, por ejemplo, el estado físico de las sustancias que intervienen en la reacción. También es importante saber si las sustancias que participan son puras o tienen algún tipo de impureza. Y también, si el caso se da de que alguno de los reactivos o productos esté en estado gaseoso, hay que ver si la reacción se produce en lo que se denominan las condiciones normales de presión y temperatura o en alguna otra condición en la cual los valores de los volúmenes, de la presión y de la temperatura no sean lo que están considerados como normales. En este caso vamos a desarrollar unos ejemplos en los cuales es importante considerar la pureza de los reactivos. Para eso vamos a desarrollar como ejemplo un problema que se tomó el año pasado en el primer parcial de Química General. El enunciado del problema dice lo siguiente: se hace reaccionar 450 gramos de mineral de hierro, pero nos dicen que este hierro tiene una pureza del 65%. Pureza igual 65%. Ya vamos a ver cómo se maneja este tema de la pureza. Entonces, estos 450 gramos de mineral de hierro se hacen reaccionar con oxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. El inciso A nos pide calcular cuál es el volumen de oxígeno que reacciona. Volumen de oxígeno. Y el inciso B nos pide determinar cuál es la masa y qué cantidad de moles de óxido férrico se obtiene. Entonces, masa es una de las incógnitas. El número de moles es el otro parámetro que tenemos que determinar. Y nos dicen que el producto obtenido es óxido férrico. Ahí está. Bueno, entonces vamos a repetir cuál es el enunciado de este problema. Las consignas son las siguientes. Hacemos reaccionar 450 gramos de hierro, cuya pureza es del 65%. Se lo hace reaccionar con oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Tenemos que determinar, primero, cuál es el volumen de oxígeno que reacciona y, en segundo lugar, cuál es la masa y el número de moles de óxido férrico que se obtiene como producto. Bien, entonces,
Como habíamos dicho anteriormente, lo primero que hay que hacer en un problema de estequiometría es plantear la reacción química que está involucrada dentro de lo que dice el enunciado. Acá nos dicen que se hace reaccionar hierro con oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura y que el producto obtenido es óxido férrico. Entonces vamos a formar el óxido férrico. Cuando vimos formación de compuestos hemos visto cuál era la manera de formar estos óxidos. Es un metal más oxígeno, eso nos da un óxido básico. El oxígeno tiene valencia 2, el hierro tiene valencia 3, por lo tanto hay que intercambiar esas valencias y colocarlas como subíndice de la otra especie química. Entonces ya tenemos formado el óxido férrico. Ya tenemos nuestra reacción planteada, ahora lo que tenemos que hacer es igualar o ajustar esta reacción. ¿Por qué? Porque es importante determinar cuáles son los coeficientes estequiométricos que van a afectar a cada una de las especies que participan de la reacción. Ustedes observen que la cantidad de oxígeno no es la misma en ambos lados. Por lo tanto, para igualar, ¿cómo hacíamos nosotros? El subíndice del oxígeno del primer miembro lo colocamos como coeficiente de todo el producto en el segundo miembro. Y hacemos lo mismo con el subíndice del oxígeno del segundo miembro, se coloca como coeficiente del oxígeno del primer miembro. De esa forma ustedes observen que al hacer el cómputo de la cantidad de oxígeno, 3 por 2 tenemos 6 en el primer miembro, 2 por 3, 6 en el segundo miembro. Entonces las cantidades de oxígeno ya están igualadas. Igualemos ahora la cantidad de hierro. Este coeficiente que colocamos acá afecta a todo lo que hay a continuación, por lo tanto, cuando yo hago el cómputo del hierro, digo 2 por 2, 4. Y como en este lado tenemos uno solo, entonces tengo que multiplicar por 4 para igualar la ecuación. Entonces, esta vendría a ser la reacción química que está involucrada en el enunciado del problema. Ahora bien, el dato dice que de mineral de hierro intervienen 450 gramos, pero que la pureza de ese mineral es del 65%, tal como dice acá. Entonces tenemos que hacer un cálculo adicional antes de comenzar con los cálculos estequiométricos. Decimos que los 450 gramos de mineral de hierro constituyen el 100% de la masa que tiene dicho mineral, pero de esa cantidad solamente el 65% va a ser hierro puro. Entonces, esa cantidad X la vamos a calcular. Para eso usemos una máquina de calcular. La máquina de calcular es una herramienta de trabajo, así que es válido utilizar una máquina de calcular. 450 por 65 dividido 100. Eso nos da X igual a 292,5 gramos de hierro. Bien, entonces el tema es que como este mineral tiene una pureza del 65%, de los 450 gramos que intervienen en la reacción, solamente 292,5 son de hierro puro y el resto son impurezas que eventualmente no se han podido eliminar al momento de concentrar el mineral de hierro en una planta de concentración de minerales. Por lo tanto, esa va a ser la cantidad de hierro que yo tengo que considerar. 292,5 gramos. Bueno, entonces ahora tenemos que determinar primero cuáles son las cantidades de hierro, las cantidades estequiométricas. Estos coeficientes, recuerden que se llaman coeficientes estequiométricos, y nos dicen que por cada 4 moles de hierro reaccionan 3 moles de oxígeno y se obtiene como producto 2 moles de óxido férrico. También se puede decir que por cada 4 moles de hierro reaccionan 3 volúmenes molares de oxígeno y se obtiene como producto 2 pesos moleculares o 2 moles de óxido férrico. Se puede hacer todas las combinaciones posibles entre los parámetros mol, peso molecular, peso atómico y volumen molar. Entonces vayamos a la tabla periódica y
observemos primero cuál es el peso del hierro. De este hierro lo vamos a determinar en la unidad gramos porque el dato está dado en gramos. Entonces, cada uno de esos átomos de hierro, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, pesa. Entonces, tenemos que multiplicar 96 por 4. Entonces, obtenemos como resultado 384 gramos. Esa es la cantidad estequiométrica que reacciona. De hierro tenemos entonces 384 gramos y repetimos una vez más por qué expresamos esta cantidad en gramos, porque el dato del hierro está dado en gramos. Ahora bien, como en el enunciado del problema me pide determinar cuál es el volumen de oxígeno que reacciona, dado que la reacción se hace en condiciones normales de presión y temperatura, nosotros acá tenemos 3 moles o 3 volúmenes molares. Cada volumen molar, recuerden ustedes que cuando la sustancia que interviene es un gas, cada mol de esta sustancia ocupa un volumen de 22,4 litros que se denomina volumen molar. Entonces tengo que multiplicar 3 por 22,4. Hagamos ese cálculo y vamos a tener 22,4 por 3, eso nos da 67,2 y la unidad esta va a estar dada en litros, porque recuerden que los volúmenes, la unidad para medir volúmenes son los litros, 67,2 litros. Bien, ahora, ¿cómo vamos a expresar la cantidad de óxido férrico que se obtiene? Como acá me pide determinar primero cuál es la masa y después el número de moles de óxido férrico, entonces primero vamos a calcular cuál es el peso molecular de esto y lo vamos a expresar en gramos. En principio digamos que acá tenemos 2 moles. Escribamos 2 moles acá, porque también nos piden determinar el número de moles. Y calculemos el peso molecular del óxido férrico. También aprovecho para decirles a los estudiantes que están viendo esta grabación que en los trabajos prácticos que me envían al correo, dentro del desarrollo del problema, tienen que incluir cómo hacen para calcular el peso molecular de la sustancia que interviene en la reacción. Porque mucha gente, bueno, no todos, pero algunos, colocan estas cifras acá, pero en ningún lado aparece cómo hacen para determinar ese número, para calcularlo. Entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo tal como lo vamos a hacer nosotros acá. Cada hierro tiene un peso atómico o masa atómica, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, de 56. Entonces, tengo 56, es lo que pesa cada uno de los hierros. Pero ¿cuántos hierros tenemos acá? Acá tenemos 2, es lo que dice el subíndice, pero como todo está multiplicado por 2, en total tenemos que multiplicar por 4. ¿Sí? Entonces, hagamos el cálculo. 56 por 4. Eso nos da 224. A ver, hagamos de nuevo el cálculo. 56 por 4. 224. Bien. Después tenemos el oxígeno. Cada oxígeno pesa 16. ¿Y cuánto oxígeno tenemos acá en total? 2 por 3, 6. Tenemos que multiplicar eso por 6. Entonces tengo 16 por 6. Eso nos da 96. Después tengo que sumar todo esto. A esos 96 le tengo que sumar los 224 más 224, eso nos da en total 320. Bueno, eso quiere decir que estas 2 moles pesan en total 320 gramos. Ahí está. Entonces, 55, sí, 56.
hagamos una verificación. 56 por 4 es igual a 224. Sí, acá hay un pequeño errorcito. 224. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, una vez determinadas las relaciones cuantitativas en la reacción química, pasamos a resolver cada uno de los incisos que nos pide el problema. Bueno, empecemos entonces con el volumen de oxígeno. Ustedes observen que la información que nosotros necesitamos para resolver el problema está contenida acá. Y también tenemos que utilizar el dato que nos dieron como parte del problema. Esta reacción, planteada así como está, nos dice lo siguiente: que por cada 224 gramos de hierro, esa cantidad va a reaccionar estequiométricamente con 67,2 litros de oxígeno. Y los 292,5 gramos, que es el 65% del mineral que interviene en la reacción, va a reaccionar estequiométricamente con esta cantidad de litros. Entonces, hagamos este cálculo y vamos a determinar entonces cuál es el volumen de oxígeno que reacciona. Recuerden que esto es una regla de 3 simple, de la que resolvimos en las primeras clases de matemática. Entonces, hacemos el cálculo. 292,5 por 67,2, eso nos da 19,656, y eso lo tenemos que dividir por 224. Igual entonces a 87,75 litros. Bueno, ese es el volumen de oxígeno que reacciona con la cantidad de hierro, cuya pureza es 65%. Bueno, de esta forma ya hemos resuelto lo que nos pedían en el inciso A, que era el volumen de oxígeno que reaccionaba con el hierro. Ahora pasemos al inciso B. Para resolver el inciso B también vamos a plantear una regla de 3 simple, en donde primero calculemos el número de moles, que es más fácil. Ustedes observen que esta cantidad de gramos de hierro estequiométricamente produce 2 moles de óxido férrico. Y esta cantidad va a producir una cantidad proporcional. Entonces, hacemos el planteo y decimos lo siguiente: por cada 224 gramos de hierro que participan en la reacción, se obtiene estequiométricamente 2 moles de óxido. Y con los 292,5 gramos que nosotros ponemos en la reacción, vamos a obtener una cantidad X de moles. Cuando ustedes resuelvan esta regla de 3 simple, eso nos va a dar como resultado lo siguiente. Hagamos el cálculo. 292,5 por 2 y dividido 224. Eso nos da 2,61. En realidad la cantidad de cifras decimales es un poquito más larga, pero nosotros vamos a tomar solamente 2 cifras, ¿sí? Entonces ustedes observen que cuando nosotros hacemos un análisis de las cifras que se obtienen, encontramos lo siguiente. Con esta cantidad se obtienen 2 moles. Con esta cantidad, que es un poco mayor, tenemos que obtener una cantidad un poco mayor de moles. Y efectivamente eso es lo que pasa. Y lo mismo también con el volumen de oxígeno que participa de la reacción. Con esta masa de hierro se obtienen 67,2
2 litros de oxígeno. Y con esta cantidad, que es 15 o 20% mayor, también se obtiene una cantidad proporcional de litros de oxígeno. Bueno, entonces ya tenemos resuelto el inciso A, parte del inciso B. Vamos a borrar un poco acá para terminar de resolver la segunda parte del inciso B, que nos pide determinar cuál es la masa de óxido férrico que se obtiene en esta reacción. Entonces, la información que necesitamos la obtenemos de acá. Con esta masa de hierro se obtiene estequiométricamente 320 gramos de óxido. Bien, y con los 292,5 gramos de hierro vamos a obtener una cantidad proporcional que denominamos X, pero que al hacer el cálculo se transforma en, hagamos el cálculo entonces, 292,5 por 320, eso nos da 93.600, pero dividido los 224, obtenemos como resultado 417. Bien, 417,85 gramos de óxido. Bien, entonces como verán, la única diferencia que hay entre este problema y los anteriores es que en esta ocasión estamos considerando cuál es la pureza de uno de los reactivos que participan de la reacción. Entonces esto va a condicionar un poco el resultado, porque no es lo mismo que en la reacción participe una sustancia prácticamente pura, 99 o 100% de pureza, que en este caso tenemos un mineral de hierro en donde el contenido de hierro es solamente del 65%. Pueden haber reacciones químicas en donde no solamente uno, sino los 2 o eventualmente 3 reactivos que participan en la misma tengan algún grado de pureza, y hay que hacer los cálculos correspondientes de la misma forma para ver cuáles son las cantidades que intervienen en esta reacción. Otro parámetro que también está relacionado con este tipo de reacciones y con esta parte de la química que se llama estequiometría es cuando en las reacciones químicas nosotros contamos con los datos de las dos especies químicas que participan de la misma. En ese caso, uno de los reactivos estará en exceso y el otro estará en defecto. Eso se llaman reacciones con reactivo limitante. El reactivo que esté en menor cantidad estequiométrica es el que va a limitar el resultado de la reacción. También otro condicionamiento que tienen este tipo de reacciones es ver en qué condiciones se hacen y si el rendimiento de la reacción es del 100% o por algún defecto que pueda haber en el proceso. Muchas veces el rendimiento de las reacciones químicas es inferior al 100%. Esa es una parte de la estequiometría que se llama rendimiento, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la tercera parte de este capítulo de estequiometría. Ahora vamos a desarrollar otro problema, ejemplo, prácticamente del mismo tipo. Vamos a borrar primero esta parte de acá. Recuerden que estos problemas que estamos desarrollando ahora son los problemas que se tomaron el año pasado en el primer parcial de Química General de la carrera de Técnico en Farmacia. Bueno, este enunciado dice lo siguiente. Se hace reaccionar 600 gramos de ácido sulfúrico que tiene una pureza del 92%.
Entonces, estos 600 gramos son de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se hace reaccionar con hidróxido férrico, es decir que en nuestra reacción intervienen estas dos especies químicas, el ácido sulfúrico y el hidróxido férrico. Una reacción muy interesante. Bueno, entonces lo que nos piden es lo siguiente. En primer lugar, determinar cuál es la masa de hidróxido que reacciona. Masa de hidróxido. Ese es uno de los incisos. El inciso B también nos pide masa y número de moles de la sal que se obtiene. Y por último, se pide determinar cuál es el volumen de agua que se obtiene como subproducto. Porque recuerden ustedes que cuando reacciona un ácido con un hidróxido, el producto que se obtiene se denomina sal. En este caso es una sal cuando no estipula o establece lo contrario, nosotros siempre vamos a formar sales normales o neutras. Bueno, entonces, en primer lugar, recordemos una vez más que en todo cálculo estequiométrico lo primero que tenemos que hacer es plantear la reacción química que está involucrada en el problema. Entonces nos dicen que reacciona ácido sulfúrico con hidróxido férrico. Entonces planteamos la reacción y acá una aclaración que yo considero importante, que es la siguiente. En los enunciados de los problemas siempre se mencionan las especies químicas por el nombre, es decir, no se dan las fórmulas moleculares de esas sustancias. Pero como nosotros ya hemos practicado la manera de formar compuestos, se supone de que tenemos que tener la suficiente práctica para formar primero el ácido sulfúrico, después el hidróxido férrico y posteriormente plantear la reacción correspondiente cuando reaccionan estas dos especies químicas. Entonces, ácido sulfúrico más hidróxido férrico. Eso nos va a dar como resultado una sal que en este caso es el sulfato férrico. Recuerden que en la formación de sales normales o neutras nosotros tenemos que reemplazar el hidrógeno del ácido, lo reemplazamos por el metal del hidróxido. El hierro conserva la valencia que tiene acá, que es 3, y repasemos un poquito. La valencia del radical sulfato es igual a la cantidad de hidrógeno que yo estoy reemplazando. ¿Cuánto hidrógeno estamos reemplazando ahí? 2. Es decir, que la valencia de todo este grupo, que se llama radical sulfato, es 2. Posteriormente, para formar el compuesto, tenemos que intercambiar las valencias y colocarlas como subíndice de la otra especie química. Bueno, ya tenemos formado nuestra sal, que es el sulfato férrico, y ahora tenemos que igualar la ecuación. Recuerden que eso es importantísimo en todo cálculo estequiométrico, el balance o ajuste de la ecuación. En las sales normales o neutras, primero igualábamos el radical sulfato. ¿Cuántos radicales sulfato tenemos acá? 3. Y de este lado tenemos uno solo, porque esto no tiene ningún subíndice, por lo tanto, debo multiplicar por 3 a toda esta expresión para tener la misma cantidad de sulfato. Después tenemos que igualar el metal, en este caso tenemos 2 átomos de hierro. Como acá tenemos uno solo, multiplicamos por 2 y ya tenemos igualado la cantidad de hierro. Por último, ¿cómo hacíamos para determinar la cantidad de agua que se obtiene como subproducto de esta reacción? Tenemos que contar cuánto hidrógeno hay acá. Ustedes observen que al hacer el cálculo tengo 3 por 2, 6. También tengo que calcular cuánto oxidrilo tenemos acá. 2 por 3, 6. Entonces, si tengo 6 hidrógenos y 6 oxidrilos, eso me alcanza para 6 moléculas de agua, ¿sí? Es decir, cuando ustedes vayan a hacer la igualación, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxidrilo tiene que ser forzosamente la misma
Y esa también va a ser la cantidad de agua que nosotros obtenemos como subproducto. Bien, entonces ahora vayamos a recién resolver cada uno de los incisos que me pide este problema. En primer lugar, como el ácido sulfúrico tiene una pureza del 92%, yo tengo que calcular cuál es el 92% de 600. Entonces, hagamos ese cálculo. Los 600 gramos son el 100% y el 92%, perdón, no era así, 92%, sí está bien, 92% va a ser una cantidad X. Entonces, hagamos el cálculo y digamos lo siguiente: 600 por 92 dividido 100. Eso nos da 552 gramos. Quiere decir que de estos 600 gramos que yo puse en la reacción, solamente van a reaccionar 552 gramos de ácido sulfúrico. Y la diferencia entre esta masa y esta otra es el contenido de impurezas que tiene el ácido que nosotros estamos utilizando. En general, el ácido sulfúrico que se puede conseguir o se puede obtener en los comercios que se dedican al ramo varía entre el 92 y el 96%. Bueno, también tenemos que calcular, fíjense, las cantidades que representan estos coeficientes estequiométricos. Por cada 3 moles de ácido sulfúrico van a reaccionar estequiométricamente 2 moles de hidróxido férrico y se va a obtener 1 mol de sulfato férrico y 6 moles de agua. ¿Por qué decimos 1 mol acá? Porque como no hay un coeficiente estequiométrico, se supone que hay 1. ¿Por qué? Porque la fórmula molecular me dice que hay por lo menos 1 mol de esa sustancia. Entonces tengo que calcular cuánto pesa cada una de estas sustancias. Como me piden la masa de hidróxido, tengo que calcular esto en gramos. La masa de ácido sulfúrico está dada en gramos, o sea que esto también hay que calcular en gramos. Me piden la masa y el número de moles de sal. Acá vayamos poniendo que hay una sola mol. ¿Por qué? Porque hay 1 mol, coeficiente 1. Entonces hagamos cada uno de estos cálculos. A ver, en el caso del ácido sulfúrico tenemos de azufre. El azufre, de acuerdo a lo que dice la tabla periódica, pesa 32. Acá tengo 1 de azufre, pero como está multiplicado por 3, entonces lo tengo que multiplicar por 3. Entonces 32 por 3 serían 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. ¿Qué más tengo? Oxígeno. El oxígeno, de acuerdo a lo que nos dice la tabla periódica, tiene un peso de 16. ¿Cuánto oxígeno tenemos acá en esta fórmula molecular? Tengo que multiplicar el coeficiente por el subíndice. 3 por 4, 12. Es decir, que hay que multiplicar 16 por 12. Y por último, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. ¿Y cuánto hidrógeno tengo acá? 3 por 2, 6. Entonces a esto lo multiplicamos por 6. Vayamos entonces haciendo los cálculos y la suma total. A ver, acá tenemos un pequeño errorcito. En el caso del oxígeno, porque son 3 por 4, son 12 los oxígenos. Entonces hay que multiplicar 16 por 12. Entonces decimos 16 por 12, eso nos da 192. Hagamos la suma. 192 más 96 y más 6. Eso nos da 294. Bueno, quiere decir que estas 3 moles de ácido sulfúrico tienen un peso total o una masa total de 292 gramos. ¿Por qué expresamos esta cantidad en gramos? Porque el dato del ácido sulfúrico está expresado también en gramos. Lo mismo tenemos que hacer en el caso del hidróxido férrico. Esto que acabamos de hacer acá, cuando ustedes hagan el práctico y me lo manden al correo,
tienen que incluir este cálculo en la hoja del desarrollo del problema. Vayamos entonces a calcular cuánto pesa cada uno de estos hidróxidos férricos. El hierro tiene un peso de 56, así es, sí. ¿Y cuánto hierro tengo acá? 2. 56 por 2, eso da 112. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuánto oxígeno hay acá? Tengo 2 por 3, son 6. Entonces, como cada oxígeno pesa 16, lo tengo que multiplicar por 6. 6 por 6 es 36, 6 por 1 es 6, 3, 9, 96. ¿Qué otra sustancia tenemos acá? Hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? Se multiplica el coeficiente por el subíndice y de esa manera se obtiene la cantidad de hidrógeno. Colocamos, cada hidrógeno pesa 1, tengo 6 hidrógenos, en total 6. Hagamos esta suma entonces y vamos a ver cuál es el peso molecular de esta sustancia. 112 más 96 y más 6. Eso nos da un total de 214. Bueno, ese sería el peso molecular. Recuerden que el peso molecular es adimensional, pero acá estamos considerando moles. Entonces a esas 214 le agregamos la unidad gramos. ¿Por qué expresamos esto en gramos? Porque en el enunciado del problema nos piden calcular la masa de hidróxido que interviene en la reacción. Y la unidad de masa es el gramo. Bien, ¿qué nos está faltando acá? Calcular el peso del sulfato férrico. También hagamos esto. Cada hierro pesa 56. ¿Cuántos átomos de hierro tengo acá? 2. 56 por 2, entonces era 112. Ahora bien, ¿cuánto azufre tengo en esta parte? Como el azufre está dentro de un paréntesis y ese paréntesis tiene como subíndice 3, entonces en total tengo 3 átomos de azufre. Cada azufre pesa 32 según la tabla periódica, entonces tengo que multiplicar 32 por 3. Eso nos da 96. Y por último tengo en la sal oxígeno. Acá observemos con atención cómo es la manera de determinar o de computar o contabilizar la cantidad de oxígeno que hay acá. Se debe multiplicar el subíndice del oxígeno que hay dentro del paréntesis por el subíndice que tiene el paréntesis, es decir, 3 por 4, 12. Entonces, como cada oxígeno pesa 16, debemos multiplicar ese peso por 12 para obtener la masa total de oxígeno que hay en la sal. Entonces tengo 16 por 12, eso me da 192. Hagamos la suma y vamos a tener 192 más 96 más 112 y eso nos da un total de 400. Un número bien redondito. Entonces acá, una mol son 400 gramos. Bueno, entonces con todo esto ya estamos en condiciones de resolver cada uno de los incisos que tiene este problemita. Vayamos por el inciso A. ¿Cuál es la masa de hidróxido que interviene en la reacción? Bueno, al observar la reacción nosotros establecemos que, o la misma reacción nos da esta información, por cada 292 gramos de ácido sulfúrico van a reaccionar estequiométricamente 214 gramos de hidróxido. Entonces, eso es lo que nosotros ponemos en el planteo. Por cada 292 gramos de ácido, reacciona estequiométricamente 214 gramos de hidróxido. Bien, entonces, ¿cuál será la masa de hidróxido que reacciona si la masa de ácido que interviene son los 552 que nosotros hemos calculado como el 92% del ácido que interviene? Bueno, hacemos el cálculo de esta cantidad, 552 por 214,
dividido 292. Eso nos da un total de 404,54 gramos de hidróxido. Bien, entonces esta vendría a ser la masa de hidróxido que interviene en la reacción cuando nosotros hacemos la reacción con 600 gramos de ácido sulfúrico de 92% de pureza. Ya tenemos entonces resuelto el primero de los incisos. Vayamos a resolver el inciso B. El inciso B nos pide la masa y el número de moles de sal que se obtiene como producto de esta reacción. Vayamos primero a la cantidad de moles, que es más fácil. Esta reacción, ¿qué información nos da? Que por cada 292 gramos de ácido vamos a obtener 1 mol de sal. Entonces, eso es lo que planteamos. Por cada 292 gramos de ácido se obtiene 1 mol de sal. Y con los 552 gramos de ácido que intervienen en la reacción, ¿qué cantidad de moles se van a obtener? Ese sería nuestro planteo en forma de regla de 3 simple. Al hacer el cálculo, esto nos da como resultado 1,89. Entonces, 1,89 moles de sal. Ese es el resultado que nos piden calcular en el inciso B. Eso sería en cuanto a la cantidad de moles. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular la masa de sal que se obtiene? La masa de sal que se obtiene se puede calcular de dos maneras. Borremos esta parte de acá. Una de las formas de calcular es la siguiente. Acá también pongamos inciso B porque estamos resolviendo el inciso B. Una de las formas de calcular es esto. Esta reacción nos dice que con 292 gramos de ácido se obtienen 400 gramos de la sal. Entonces pongo eso, 400 gramos de la sal. Y con los 552 que nosotros hemos calculado, ¿qué masa de sal se obtendrá? X. Entonces hacemos este cálculo resolviendo esa regla de 3 simple, como habíamos hecho en los incisos anteriores. Entonces vamos a poner 552 por 400 dividido 292. Eso nos da 756,16 gramos de sal. Observen que pongo la unidad y pongo de qué especie química se trata, porque muchas veces en los desarrollos de los problemas en los parciales, los alumnos omiten poner la unidad y omiten poner también de qué especie química se trata. Entonces, al estar incompleto esos datos, no se le pone todo el puntaje que tiene el inciso. Ahora bien, la otra forma de calcular la masa es la siguiente. Acá esto nos había dado 1,89 moles. Bueno, la otra forma de calcular este mismo valor es la siguiente. Como nosotros hemos obtenido 1,82 moles de sal, vamos a multiplicar esto por lo que pesa cada mol, ¿sí? Entonces sería 1,89 moles multiplicado por los 400 gramos que tiene cada mol. Esto se llama hacer el cálculo utilizando un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es una fracción en donde en el numerador está la cantidad o la unidad que yo quiero obtener y en el denominador la unidad que yo quiero eliminar. Hay 400 gramos por cada mol. Entonces simplificamos las moles con las moles y al hacer este cálculo nos va a dar exactamente
el mismo número. Veamos si eso es verdad. Tengo 1,89 por 400. Eso nos da 756 gramos. Observen que hay una pequeña diferencia con los decimales porque acá no hemos tomado todos los decimales que tenía este resultado. Bueno, entonces tenemos dos formas alternativas de calcular la masa una vez que conocemos cuál es el número de moles que se obtienen como producto de la reacción. Bueno, por último vamos a calcular el volumen de agua que se obtiene como subproducto de la reacción. Esto lo vamos a hacer considerando que esta reacción tiene lugar en condiciones normales de presión y temperatura, por lo tanto vamos a poder utilizar el volumen molar. Nosotros acá tenemos 6 moles de agua en estado de vapor, porque además ustedes recuerden que estas reacciones químicas se hacen en equipos grandes en la industria química y esas son reacciones exotérmicas, o sea que generan una gran cantidad de calor, especialmente debido a la reactividad del ácido sulfúrico, y podemos considerar tranquilamente que el agua está en estado de vapor. Cada mol ocupará un volumen de 22,4 litros, que es el volumen molar, y a eso lo tenemos que multiplicar por 6. Entonces vamos a hacer el cálculo y eso nos da como resultado 134,4 litros. Bien, entonces hagamos nuestro cálculo. ¿Cómo hago para determinar el volumen de agua? Inciso C. Esta reacción me dice que por cada 292 gramos de ácido sulfúrico que yo coloco en la reacción, voy a obtener estequiométricamente un volumen de 134,4 litros de agua. Y con los 552 gramos de ácido que yo puse en la reacción, voy a obtener un volumen X. Bueno, para terminar entonces hagamos este cálculo. Serían 552 por 134,4 y dividido 292. Eso me da un valor de 254. Es 0,07, bueno, pongamos el 0,7 litros de agua. Bien, entonces con esto tenemos totalmente desarrollado este problemita. Como ven, el grado de dificultad de un problema a otro va aumentando porque en este caso hemos introducido, digamos, el concepto de la pureza de los reactivos. Seguramente en la próxima clase vamos a tener oportunidad de ver solamente un ejemplo en cuanto hace al rendimiento de la reacción y a ver cuál, si tenemos los datos de las dos especies que participan de la reacción, cuál de los dos reactivos va a ser nuestro reactivo limitante y cuál de los reactivos va a estar en exceso. Entonces, para finalizar, como siempre, vamos a pedir que resolvamos un problema integrador para que ustedes manden la resolución al correo y de esa manera, con esto prácticamente en épocas normales estaríamos en condiciones de rendir el primer parcial. Pero por ahora solamente vamos a hacer una pequeña práctica en casa y los resultados los vamos a enviar al correo. Entonces el problema dice lo siguiente: se hace reaccionar 800 gramos de ácido nítrico que tiene una pureza del 86%
se hace reaccionar con hidróxido de aluminio. Inciso A, calcular masa y número de moles de hidróxido que intervienen en la reacción. Inciso B, determinar masa y número de moles de sal que se obtienen. Y por último, vamos a determinar cuál es el volumen de agua que se obtiene considerando que la reacción tiene lugar en condiciones normales de presión y temperatura, o bien que las condiciones de la reacción son tales que el agua que se obtiene está en estado de vapor. Entonces, vamos a desarrollar un solo problema integrando todos estos temas y pueden enviar el práctico a partir del sábado al correo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.